Un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Heidi Esther Correa Álvarez, soy rectora de la institución educativa Jesús de Nazaret y a continuación les voy a presentar una ponencia titulada Territorialidad y saberes ancestrales en la educación rural. Históricamente, la educación rural se ha visto envuelta en una situación de olvido. Las políticas públicas hasta las gestiones del PEI demuestran una desarticulación de la educación con la territorialidad y saberes propios de las comunidades educativas rurales. Y en este sentido, se le da poca relevancia a la vinculación de acciones educativas con el contexto local. Es por esto que en la presente investigación se busca construir procesos participativos que evidencien transformaciones de la identidad territorial de las comunidades educativas rurales desde la relegación de los saberes ancestrales y la ecología social. A nivel mundial, se plantea la necesidad de vincular los sistemas alternativos de conocimiento en las prácticas educativas, tal como lo plantea la UNESCO, y también en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, se habla de la necesidad de generar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Asimismo, a nivel nacional, el Ministerio de Educación, en su Plan Decenal de Educación, plantea la necesidad de generar investigación en lo relacionado con las áreas básicas, pero también con los saberes ancestrales. Por otro lado, en los planes de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal, se esbozan algunas estrategias relacionadas con el desarrollo rural. Sin embargo, las acciones que desde lo educativo por lo general se generan no involucran las características propias del contexto y en consecuencia las comunidades educativas rurales están viviendo una creciente pérdida de la identidad con su territorio y de aspectos relacionados con la cultura ancestral, aún en comunidades cuyos sistemas económicos, culturales, ambientales se pueden considerar socialmente estables y en potencial desarrollo económico, produciéndose una paulatina desvaloración de lo rural. Por tanto, es importante reconocer de qué manera la ecología social y los saberes ancestrales permiten la construcción de identidad territorial en comunidades educativas rurales. En la pesquisa que se ha realizado en relación a este tema, se identificó que se vienen realizando estudios en los últimos años relacionados con la educación rural. Sin embargo, estos se limitan al aumento de la cobertura o a la alfabetización para adultos, al desarrollo rural, entre otros temas, y poco o nada se fundamentan en las potencialidades existentes en los contextos educativos rurales para vincular los saberes ancestrales y la territorialidad como una apuesta educativa desde la ruralidad, desconociendo que la educación no se puede agotar en la organización de áreas en un programa de estudios, sino que va más allá, implicando todo el quehacer educativo al interior del contexto escolar y su radio de acción debe trascender los muros de las instituciones educativas. En lo que tiene que ver con la concepción de territorio, en este estudio se tienen en cuenta la idea de territorio como una construcción, no como un reconocimiento del espacio físico, sino como una construcción social de quienes lo habitan y de sus poblaciones vecinas. Por tanto, en este sentido, la concesión de saberes ancestrales, sustentada en los autores que les presento en pantalla, también se fundamenta en la valoración de los saberes locales, los cuales no son estáticos ni se encuentran ligados a una sola cosmovisión y se construyen de manera colectiva, transmitiéndose de generación en generación. La revisión del estado del arte ha permitido la identificación de estudios relacionados con los saberes ancestrales, donde se reconoce la importancia de las prácticas ancestrales y se considera que los conocimientos prácticos que poseen los sujetos son herramientas relevantes para el buen vivir de las comunidades y su reproducción en otros contextos es posible gracias al diálogo de saberes. En lo relacionado con la identidad territorial rural
Investigaciones realizadas por los autores como Turra, Lagos y Valdés, Soto y Molina, Trimano y Fals-Borda permiten identificar la importancia de la identidad rural, mientras que estudios como los realizados por Heras y Mianos, Pérez y Montenegro evidencian el acercamiento a la constitución de territorio desde los vínculos en la relación de los espacios y los sujetos, lo que nos permite también hacer una reflexión cómo los vínculos entre los sujetos y la investigación pueden permitir la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización. En este sentido, para poder dar cumplimiento al desarrollo de esta investigación, se utiliza la investigación-acción participativa desde una metodología cualitativa fundamentada en el paradigma sociocrítico. En cuanto a lo que es la investigación-acción participativa, se aborda teniendo en cuenta los planteamientos de algunos autores como Marcela Gajardo, Jorge Murcia Florián, Fals-Borda, Matilde El-Haj, Luis Fernando Rincón, quienes siguiendo los planteamientos de Orlando Fals-Borda proponen diferentes fases, momentos o niveles para la IAP. Y luego de establecer la religación de conceptos entre ellos, se propone el desarrollo de 3 fases que son la construcción del diagnóstico contextual, la elaboración e implementación de una estrategia educativa y luego la reflexión y seguimiento de esa estrategia educativa. La población que interviene en este estudio son comunidades educativas rurales ubicadas en el corregimiento de Los Monos, Lorica, Córdoba. Y entre las técnicas utilizadas se encuentran la cartografía social, los grupos de discusión, entrevistas, entre otros. Los resultados parciales de este estudio en relación a las categorías de análisis propuestas en la investigación demuestran que aunque se han realizado estudios conducentes al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de comunidades como las indígenas, campesinas y afrodescendientes, en los cuales se contemplan aspectos que involucran saberes ancestrales e identidad territorial, no es evidente que existan muchos estudios en los que se vinculen estos con la educación rural de manera directa. Asimismo, la mayor parte de las investigaciones realizadas en educación se enfocan en la institucionalización de la misma y no en el potencial que pueden tener las comunidades locales de base. En cuanto a las conclusiones parciales de este estudio, que las he titulado Otras miradas para la investigación rural, se puede decir que de los planteamientos obtenidos del análisis teórico del problema de estudio, se puede concluir que es necesario que las intervenciones en contextos rurales se realicen teniendo en cuenta el reconocimiento de las potencialidades existentes en el contexto de la educación rural de Colombia. Que aunque en los últimos años se vienen realizando estudios que involucran la ruralidad en lo relacionado con aspectos económicos, sociales, educativos y ambientales, existe poca información sobre estudios que vinculen los saberes ancestrales y la territorialidad en la educación formal del contexto rural. Es necesario que las intervenciones en los contextos rurales se realicen teniendo en cuenta el reconocimiento de las potencialidades existentes en este contexto. Finalmente, los saberes ancestrales no son estáticos, sino que tienen transformaciones resultantes del diálogo de saberes y del diálogo intergeneracional. Quiero agradecerle a todos pues, por su presencia y quedo atenta a todas sus sugerencias y a